Ah, qué gusto saludarles. Hoy tenemos una invitada muy especial y estamos iniciando con estas entrevistas para animarnos a servir más a través del ejemplo de otros hermanos que han servido en la obra. Tenemos entre nosotros a nuestra hermana misionera Mercedes García Cantero, que nos da gusto que haya aceptado esta invitación para ser entrevistada. Y pues qué gusto eh, tenerla como apoyo dentro del esfuerzo cristiano. Todas las veces que le hemos pedido ayuda, ella siempre nos ha aceptado. Y nuestra hermana es misionera, Mercedes García Cantero, originaria de Catepec, de Morelos, allá en el Estado de México, en la colonia Nueva Aragón, allá fue donde creció. Lleva 22 años en el ministerio, 4 de estudiante y 18 años de graduada, un total de 22 años en el ministerio y tan joven que se ve nuestra hermana. Y el campo actual donde atiende es la Congregación Nacional Presbiteriana Conservadora Bethesda de Puebla, Puebla. Te damos la bienvenida, Meche. Hola, Naum, buenas tardes. Es un gusto el poder estar a través de estos medios y de alguna manera compartir lo que ha hecho Dios en la vida de nosotros para animar también a los jóvenes que sirvan al Señor. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con esta entrevista. Todos tenemos algún proyecto, alguna idea, algo que deseamos hacer desde pequeños. Antes de que aceptaras el llamamiento que el Señor te hizo, ¿qué propósito tenías? Yo quería estudiar algo relacionado con computación. En aquel entonces las carreras que había era licenciado en informática ingeniería en computación. Me gustaba mucho un tiempo, estuve acompañando a uno de mis tíos que es ingeniero, porque él hacía programas e íbamos a los bancos, pero a las matrices, y entonces como que me ilusionaba. Y mi idea era estudiar algo relacionado y trabajar en una de esas empresas grandes. Especialmente él trabajaba en el área de los bancos. Y eso me llamaba mucho la atención. Ese era como mi meta, o era el objetivo que tenía. Las computadoras eran muy distintas en aquel Sí, entonces, ¿no? Y tú eras muy joven, ¿no? ¿Como cuántos años tenías? Un Cuando adolescente, entré, ¿no? cuando Dios me llamó tenía 19 años, pero te estoy hablando de eso que tendría yo creo unos 17, 16 años cuando estaba viendo todo eso. Y pues sí, hoy es un tema como muy común, estamos muy familiarizados, pero en aquel entonces todo eso era nuevo, era lo que era de vanguardia en ese momento. Claro, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Bueno, y como adolescente, eh, seguramente tenías algún gusto, ¿no? Toda persona tiene alguna habilidad. Cuéntanos qué habilidad te dio Dios y de qué forma la has utilizado en el ministerio. Fíjate que desde adolescente o un poquito antes, debido a esa familiaridad con la computación por mis tíos, como que tenía esa habilidad que en ese momento, ahorita ya todos la tienen, pero antes era mucho, ¿no? Y esa habilidad me ha ayudado mucho, hasta hoy en día me sirve mucho, porque me sirve para la publicidad de la iglesia, para mis boletines, para darle un poquito de diseño, que es lo que me gusta mucho, la verdad me gusta mucho todo lo relacionado con computación. Sí, hemos visto ahí tus transmisiones para los niños, ¿no? Que hay realizas algún pequeño estudio para los niños. Vimos tu escuelita bíblica también. Y bueno, damos gracias a Dios por esas habilidades. Claro, como dices, ¿no? En aquel tiempo, pues era la novedad. Ya ahorita los niños nacen con la Sabiendo. computadora en la mano, sí, hasta le pican más que a uno, ¿no? Me imagino que tu sobrino ahí le sabrá picar más, ¿no? Sí, ya. Sí, son más como intuitivos y bueno, va uno creciendo y se tiene que ir adaptando, ¿no? A estas cosas. Seguramente también como estudiante tuviste alguna anécdota divertida en la escuela,
bíblica para misioneras. ¿Tendrás alguna que nos puedas contar? ¿De la escuela a escuela o en el campo? O en el campo, así en general. Sí, digo, porque de que tenemos, son bastantes y la verdad que muy alegres y que te llevan a la melancolía, de verdad, cuando pienso en la escuela bíblica, digo, ya no estoy allá, ¿verdad? Y ya no es, pero cuando me acuerdo de mi tiempo de estudiante, pues sí, lo recuerdo con mucha melancolía, con mucho cariño, porque fue una formación muy bonita, que me gustó mucho, pero una experiencia que se me quedó es, que cuando alguien entra, por ejemplo, a la escuela bíblica y al seminario, hay hermanos que inmediatamente te dicen misionera o a los seminaristas pastor. Y te Y besan la tienen la mano. idea, ¿no? Ya nada más que vas a un campo, ellos no se ponen, no te preguntan, ¿verdad? Ni cuántos años, ni si sabes o no, porque la idea es que sabes predicar y vas. Entonces, en el primer año de estudiante, me mandaron a la sierra de vacaciones en diciembre, eran mis primeras vacaciones en la sierra, y algunos compañeros también mandaron a los diferentes campos que hay en la sierra de Hidalgo. A mí me tocó estar en el Divino Redentor de la iglesia, del Templo Azul, ahí en Santa Mónica, y había otros compañeros a su alrededor, pero en ese tiempo de diciembre falleció un hermano que yo no conocí, pero que había sido miembro de esa congregación y que le pidió a sus hijos que cuando él muriera, lo llevaran a su pueblo y que los de su congregación, de su iglesia, hicieran el culto y lo enterraran, todo lo que es, ¿no? Porque él ya tenía años viviendo en la Ciudad de México y ya su hijo llegó a buscarme, le dijeron que yo era la misionera, apenas tenía 4 meses en la escuela bíblica y muy poquito conocimiento de los signos, los que normalmente a veces conoces estando como congregante, ¿no? Que a veces pues nunca piensas que tú vas a ser el que va a estar enfrente. Bueno, cuando ya me dijo que yo me encargara, que me pedía de favor, porque pues ellos eran cristianos y deseaban que participáramos porque era la iglesia de su papá, me puse nerviosa porque dije, ¿cómo los voy a consolar? Era mi primera experiencia. Dije, capaz si pongo a llorar con ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a predicar? Y bueno, y más aún porque, pues cuando es en provincia, hay mucha gente en la que asiste, era mi temor. Pero bueno, ya en camino a casa de los hermanos, me encontré unas hermanas de Santa Mónica que me decían, ya le avisamos al pastor, hermana. Pues en ese tiempo, pues no era tan fácil comunicarte con el pastor debido a que no había celular, que no era tan fácil que en las casas hubiera, y sobre todo allá, pues teléfono de casa. Por eso yo no podía avisarle al pastor en Zacualtipán que me viniera a apoyar, porque ya tenía que ir, ¿no? Pero cuando las hermanas me dicen, va a ir el pastor, ay, sentí un descanso, me siento tranquila, dije, no, ya no voy a predicar, ya voy a estar apoyando, a lo mejor le ayudo a dirigir, pero ya es menos presión, voy a estar con alguien que ya tiene experiencia, que ya sabe, y voy a aprender porque era parte, estaba apenas aprendiendo y aprender también a llevar un culto fúnebre, pues tiene sus cosas, ¿no? Cuando llegué a la casa de la familia, el hermano me seguía presentando, es la misionera, ella va a predicar, y sí te impone porque dices, ay, ellos piensan que yo sé predicar muy bien y a lo mejor esperan una gran predicación, sí te impone por el título. Yo sabía que apenas tenía 4 meses ahí en la escuela bíblica, no, pues era estudiante. Y ya cuando me dicen que iba a venir el pastor, pues descansé, ya me pasaron una salita y ya estando en la sala me dice el hermano, hermana, ya llegó el pastor. Ya, yo dije, ya llegó el pastor, aunque yo ya llevaba mi bosquejo, mi orden de culto. Dije, bueno, ya llegó el pastor, le voy a decir en qué le ayudo, qué tengo que hacer, porque pues ya viene él a oficiar, a estar, ¿no? Ya era como algo más, un respaldo muy fuerte. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando va entrando el pastor, que me dijeron que era el pastor, cuando lo veo es mi compañero que había entrado conmigo al seminario en el mismo tiempo y los dos nos quedamos con una cara de, ¿cómo? ¿Tú eres la misionera? Y yo, ¿tú eres el pastor? Ya como que en el momento dijimos, ay, ¿quién nos va a ayudar? Porque en ese entonces también había ya una hermana que iba a graduar, pues que también ya tenía más experiencia que la que nosotros dos podíamos tener. Y pues fue una experiencia chistosa porque en el momento era el nervio, pero también la risa, ¿no? De que pues tú eres el pastor y yo soy la misionera y estábamos muy jovencitos y pues sí era algo, fue imponente porque era mucha gente. Yo dirigí y él predicó porque digo, pues si tú eres el pastor, tú predicas y yo dirijo y enterramos y todo y hasta nuestra bolsa de tamalitos nos dieron los hermanos. Fue una experiencia, bonita,
pero en donde vimos la bondad de Dios, porque ciertamente, pues no somos elocuentes. Dios nos dio la gracia para hacerlo, consolar a los hermanos en ese momento, con lo muy poquito que habíamos aprendido, gracias a Dios, pero que nos permitió juntos, aun cuando en nuestras primeras experiencias, hacerlo, pero se volvía y hasta la fecha, cuando lo recordamos nos da risa, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿en qué nos íbamos a apoyar? Pero siempre vimos que ha sido la mano de Dios dentro de muchas experiencias que nos tocó vivir. Esa es la que recuerdo como con mucho cariño, pero también a la vez con esos nervios, ¿no? Y es donde entendimos que donde quiera que fuéramos, Dios nunca nos va a dejar y siempre nos iba a ayudar, siempre que estuviéramos dispuestos a hacer las cosas. Porque bien podía yo decirles a los hermanos, no quiero, no puedo, pero sentía el deber que yo debía de hacerlo, porque era la persona que estaba en ese momento al frente de la congregación, y lo mismo mi hermano, estábamos al frente y pues en el nombre de Dios fuimos y pues gracias a Dios, no recuerdo qué predicamos, cómo le hicimos, pero sí recuerdo que estuvimos con los hermanos y que mucha gente ahí nos conoció y ya nos veían en la calle y decían, adiós, misionera, y ahí le decían, adiós, pastor, y pues decíamos, no, pues ni siquiera, no, todavía ni siquiera teníamos Qué rangos. responsabilidad tan grande, ¿no? El hecho Sí, de al menos ya ser una estudiante de ingreso, pero el pueblo ya te toma como de una forma muy especial. Principalmente los hermanos de provincia que con mucho cariño, uno lo ha visto como esforzador, reciben a los hermanos de fuera, ¿no? Y es un peso importante porque es un impacto también para la comunidad, no solo para los hermanos, ¿verdad? Tenemos unos saludos, te están saludando aquí. Eunice Villarino, saludos hermana Mercedes, Dios la siga bendiciendo y trabajo en la obra, especialmente su trabajo y creatividad con las actividades de los niños, súper lindas y llamativas las presentaciones. Saludos desde Campeche, saludos Eunice, saludos, también. hermana. Y bueno, no soy es- sola porque tengo el respaldo de hermanos que con ese apoyo que he tenido aquí, que han entrado a este equipo de con los niños, que es que podemos hacerlo esto. Qué Eso es lo bonito, importante es porque no es hacer uno equipo. solo. Exactamente, somos mejor juntos, ¿no? También te manda saludos Elvira Maya desde León. Hola, Saludos, hermana, Miss Dios le Meche. bendiga. Gracias por los De- saludos, hermana. Dentro de tu formación seguramente se te dificultó algo, principalmente al ingresar un cambio de vida drástico, ¿no? ¿Qué cosa se te dificultó y cómo lo pudiste superar? Hubieron dos que me costaron trabajo y que gracias a Dios se pudo. Una era la comida. Estamos acostumbrados que aún con limitaciones, lo que sea, pues nuestros papás son consentidores en alguna manera, ¿no? A veces si no quieres esto, pues bueno, le hago otra cosa, dentro de sus posibilidades. Y yo veía ciertas comidas pues que no eran como mucho de mi agrado, no estaba pues impuesta a comérmelas. Y una de las enseñanzas que aprendí desde muy temprano en la escuela es que lo que me ofrecieran los hermanos, lo aprendiera a agradecer, porque lo hacen con amor, lo hacen de acuerdo a sus posibilidades, y en la escuela se nos enseñaba que lo que nos dieran de comer, eso debíamos de comer sin protestar, porque al final el alimento es una bendición, ¿no? Y a veces pues te cuesta, pues yo era, pues estaba joven, me costaba, pero decía, tengo que aprender, y precisamente en la sierra aprendí a comer habas y albercones, que era la comida como que no era muy, de mi antojo, Bueno, pero ayer guisan muy bonito y muy rico y me encantaron las empanaditas y se me olvidó también algo muy rico, pero me quedó muy grabado algo. Primero, la enseñanza y la formación. Ya no estaba en mi casa, ahora era servir a Dios. Y de esa manera yo recibía la provisión de Dios por medio de mis hermanos. Yo tenía que estar agradecida con lo que me dieran de comer, pero se me quedó muy grabado una en particular, precisamente en la sierra. Había un hermano con muy pocas posibilidades. Dentro del rol que hacían para darme de comer, pues el hermano pues no podía anotarse porque pues no tenía, a veces tenía muy poquito. Pero de las veces cuando estuve precisamente en diciembre, que era el tiempo que estábamos de corridito todo el mes casi, el hermano hizo el esfuerzo, pero yo cuando me acuerdo, el hermano ya está en presencia del Señor, yo cuando me acuerdo a veces no me cuesta trabajo no llorar, porque vi su amor, el que el hermano hiciera un esfuerzo por darme pan. No, a mí no se me olvida
que hizo un gran esfuerzo y con lo poquito que tenía, ese día comieron pan porque iba yo. Y de verdad, que eso es cuando entendí, comprendía por qué me decían que tenía que ser agradecida y por qué no tenía que quejarme ni siquiera hacer ningún gesto a la comida, porque los hermanos hacen ese esfuerzo, a veces se limitan ellos por darte a ti y no valorarlo pues sería una ingratitud y esa a mí en particular, digo, los hermanos donde quiera que he estado han sido de bendición y nunca han rehusado el alimento para mí, pero se me quedó en mis primeras experiencias este hermano, que se me quedó muy presente lo que hizo su familia conmigo, porque además sus hijos estaban enfermos, tenían una discapacidad, y pues sí, como que me conmovió mucho y aprendí, creo que fue una lección de las primeras que aprendí que el Señor me enseñó. Y otra fue, pues, luchar con la soledad. Ya no estaba con mis hermanos, ya no estaba con mis padres, y que sí se extrañan y que pues ya no es el mismo ambiente, no es llorar con la mamá, ya no es estar con tus hermanos y platicarles, pero bueno, ahí es donde aprendes a hacer más cercana tu relación con Dios. Y en lo particular a mí también, mis compañeros y compañeras, especialmente de la escuela bíblica, que muchas de ellas son mis hermanas hoy en día, porque así las veo, se convirtieron en esa compañía que podíamos llorar juntas, que podíamos reírnos juntas, que podíamos también hacer travesuras blancas juntas y que ayudó a sobrellevar porque en ese entonces pues éramos 3 en la escuela bíblica, ya te imaginarás, 13 mujeres, era mucha. Fue una experiencia muy bonita porque el año que llegué éramos 13. Digo, ya habían hermanas que estaban ya avanzadas en años de escuela, pero nosotros éramos 6 de nuevo ingreso y fue muy bonita la experiencia porque hasta hoy tengo contacto con ellas y siempre me es grato saludarlas porque creo yo y las considero y creo que así me consideran como hermanas. Y esa parte nos ayudó bastante a todas el no sentirnos solas. Y yo me propuse una cosa, que el primer año, lo menos que pudiera hablar a mi casa e ir para no extrañarlos, porque si en sí es difícil separarte, el estar quizás en contacto, en constante comunicación, es un poco complicado. Bueno, y se facilitaba porque no había WhatsApp, no había redes sociales, o sea que nada más era por teléfono. Y bueno, eso me propuse yo, no tener tanto comunicación constante porque sabía que si me decían 20, pues me iba, ¿no? Por la situación. Sin embargo, pues Dios fortaleció y me ayudó a través también de mis compañeras y hermanas. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de ustedes? Primero, a ser agradecidos y gracias a Dios por la vida de todos aquellos hermanos que con lo que tienen lo dan, te lo dan como si al mismo Jesús, al mismo Señor Jesús se lo diera. Ciertamente ese hermano tiene su recompensa allá en el cielo. Y la otra es que ustedes como compañeras se hicieron una familia, ¿no? Porque pues cada una al tomar esta decisión deja todo por el servicio al Señor. Los esforzadores tenemos mucho que aprender. Ahora, dinos 3 cosas que te gusten de los esforzadores y 3 cosas que te desagraden de los esforzadores. 3 cosas que me gustan de los esforzadores. Me gusta su fe. Cuando yo entré a la escuela bíblica y hasta hoy, he conocido hermanos quizás que no están en las mejores posibilidades, pero nunca han dicho un no para participar, para asistir, para apoyar, con sus recursos, aún a lo mejor yéndose en medios de transporte, no de la primera calidad, o madrugar mucho, y yo veo que lo mueve es la fe y el amor a Dios. Me gusta también la consagración que he visto en muchos de la unión. Su consagración es algo que me anima, porque yo sé que como siervos es parte de nuestra vida, es todo nuestra consagración a Dios, pero cuando lo vemos de los jóvenes, adolescentes, de los hermanos, en familias, yo he visto familias completas que sirven al Señor, eso me anima porque digo, ay, están consagrados. A mí cuando veo los hermanos que llevan a sus hijos a las convenciones, a las actividades, me emociona. Yo creo que ellos ni cuenta se dan, pero me entusiasma al ver que los involucran, que los acompañan y que les están haciendo un gran bien porque los están instruyendo y les están haciendo compañeros a los de la unión, hermanos en Cristo, que obviamente pues se van a motivar
en la fe continuamente y que se van a esforzar y que van a hacer, y también su pasión, porque de verdad que algo que encuentras en el esfuerzo, esas ganas, esa pasión por hacer las cosas, he tenido la oportunidad de verlo de cerca, de estar cerca de las uniones del esfuerzo cristiano, y me gusta esas navidades con Cristo, esas campañas de evangelismo, algunas veces que tuvimos que ir a predicar, a evangelizar en las calles, me En emociona el porque penal, no ¿no? veo que digan que no, ahí van, y esa pasión que le ponen a las cosas, ese entusiasmo, me gusta de parte. Ahora, ¿qué es lo que a lo mejor me desagrada de algunos, no de todos, y creo que es muy mínimo, pero lo tengo que decir? A ver, el que a veces no se sujeten a la liturgia de la iglesia. Creo que cuando nosotros hemos decidido comprometernos, en este caso con nuestra iglesia presbiteriana conservadora, es porque también estás de acuerdo y quieres llevar esa liturgia. La parte que me desagrada es que cuando siendo parte de la iglesia estés en desacuerdo con la liturgia a la que te has comprometido, porque siento que es como traicionar tus principios, tus convicciones, cuando no estás de acuerdo, ¿no? Porque al final a esto te comprometiste en el nombre de Dios, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que me desagradan es que haya quienes se llamen esforzados. Digo, yo creo que es muy mínimo, porque la verdad yo he tenido experiencias conociendo a muchos esforzadores y he aprendido también bastante del esfuerzo cristiano, de personas que critiquen el esfuerzo cristiano y no sean proactivos. Yo siempre he tenido en mente, es muy fácil criticar, cualquiera puede criticar, pero el que verdaderamente quiere hacer algo es proactivo. Dice, aquí está la solución, lo hago, lo voy a hacer. Por lo menos son las dos cosas que no me agradan mucho en algunos casos. No creo que sea en la mayoría porque al final pues ha sido la bendición y es por eso que las uniones hasta hoy siguen. Y creo que conforme va pasando el tiempo ha habido mucho crecimiento, ha habido actividades que han ido pues mutando, ¿no? Bueno, se han ido perfeccionando, Claro. han ido cambiando también, pero creo que dentro de todo, en la mayoría, pues yo siempre me inclino a que el esfuerzo cristiano es una columna para la iglesia. Creo que es muy mínimo aquellos que tienen este comportamiento que yo mencionaba y que bueno, que a veces pues no debe de pesar tanto esos comentarios que digan cuando pues es más lo bueno que lo malo que podríamos señalar. Tocas un punto muy importante. En su origen, el esfuerzo cristiano desde el principio ha tenido el principio de ser leal a nuestra denominación y al gobierno de la iglesia. Incluso al principio de siglo se promovía mucho la convivencia con el pastor, ¿no? No se puede concebir a un esforzador que no es obediente, porque el esforzador, un buen esforzador, es obediente y se sujeta, porque es un principio bíblico, pero también esforzador. Tenemos otros saludos, uno muy especial Ah, de tu hermanita. Te amamos, sabes que ah, te admiro por el amor que das en la obra del Señor. Te mandamos saludos, Liz. hola Que Dios Liz. también te bendiga. Tenemos también un saludo de una gran amiga, prima mía, Rosalvita. Hola. Saludos y Dios siga bendiciendo tu ministerio. Un abrazo. Ay, gracias, Rosalba. Y también de una hermana, Nani Colín. Qué hermoso es escuchar lo que ha compartido. Dios bendiga mucho su ministerio, hermana. Saludos desde Campeche. Hola, hermana, Dios le bendiga. Qué bueno que nos están siguiendo, si pueden compartir, porque esto nos enseña también como esforzadores. Ahora tenemos una pregunta aleatoria. Escoge un número del 1 al 3. El 3. El 3. Dice, imagina que estamos en una convención. Eres delegada oficial y vamos a votar por la nueva mesa directiva. De presidente tenemos 3 candidatos. El apóstol Pablo, la reina Esther y el profeta Daniel. ¿Por quién votas y por qué? Votaría por el profeta Daniel, Wow, porque tuvo una fe inquebrantable y porque esa fe venía de una relación constante con Dios. Y entonces votaría por él porque sabría que todo proyecto o plan
antes le preguntaría a Dios y pasaría tiempo hablando con él y le daría prioridad a las cosas espirituales. Digo, también Pablo y Esther, pero en Daniel me gusta porque aunque hubiera leones y aunque le prohibieran y tuviera decretos en contra, sería valiente y aún pasando en el foso, él permanecería fiel. Como los otros dos, porque al final Esther y Pablo también fueron fieles, pero me inclinaría por Daniel. Wow, además, Daniel era excelente en todo, ¿no? Todo. Era muy inteligente, hallado 10 veces más sabio que todos los sabios de allá. Y además, su ejemplo que nos da es que sin predicar, con tan solo su ejemplo, toda Babilonia sabía quién era el Dios de Daniel, por su testimonio, por su lealtad. Sí, Sí, qué buena porque elección. influía mucho su testimonio. Sí, seguramente tendrás algún himno favorito. ¿Cuál es? Cuéntanos por qué. Bueno, tengo dos que se han vuelto como parte. Yo siempre he visto la alabanza como una forma de acercarte a Dios, de alabarte y a la vez que reconoces lo que es Él, también una forma en que Dios te consuela. Para mí, el himno 261, Jesús yo he prometido, es un himno que siempre, desde que entré a la escuela bíblica, siempre ha sido mi favorito. Me identifico porque es una promesa de servir a Dios y esa siempre fue mi intención, servir a Dios hasta que Él quiera. Y creo que me identifico mucho con el escritor, porque sabemos que al final una promesa se cumple y la puedes lograr con la ayuda de Dios, pero no implica que en momentos haya duda o en momentos haya temor. Pero me gusta mucho lo que dice la tercera estrofa, ¿no? Que si llega a tener temor o duda, que el Señor sea el que el, me infunda el valor para seguir adelante. Y el himno 227, que es ahí para mí un solo bien en la tierra. Ese himno lo aprendí en una época triste de mi vida, pero que aprendí y se los digo de verdad con toda sinceridad, que cualquier dolor que tengamos los seres humanos, más allá del físico, el Señor lo puede sanar y su compañía se vuelve la mejor medicina para el corazón. Y yo lo experimenté y ese himno me recuerda que el bien de Dios siempre estará aún en los momentos más duros de tu vida. Claro, esta pregunta nos deja ver cómo es el lado humano que tienes, ¿no? Porque a veces pensamos que los que están al frente son supermujeres o superhombres, o incluso observamos a los personajes bíblicos como nos lo presenta Hollywood, ¿no? Que Sí. hablan así, cuando hablan se detienen las nubes pero no, siguen siendo seres humanos con sentimientos, con altas, con bajas, y que acuden a Dios. Ustedes son ese ejemplo de que acudir a Dios, como lo dijiste, es la medicina para el alma, ¿no? ¿Quién mejores que ustedes, que son procesados de esa manera para animar al pueblo? Y eh, resume cómo fue tu llamamiento y qué pruebas tuviste que te lo confirmara. Ah, bueno. Desde antes que confirmara Dios mi llamamiento, había hermanos que me decían que si no quería ir a la escuela bíblica porque siempre he tenido inclinación por la enseñanza infantil. De hecho, yo era maestra en la congregación y cuando me vine, pues los niños me decían, ah, ya se va a ir la maestra, ¿no? Pero me decían que porque no me interesaba la escuela bíblica, decía que no iba a aguantar. Le digo, no, hermano, no tengo ni la capacidad ni el valor. Le digo, no puedo, no podría. Pero tuve la oportunidad por aquello de que sabía un poquito de computación, pude dar clases en el seminario, pero con la intención de saber, porque sí me llamaba la atención, pero no me sentía como con el valor. Y aproveché que tenía ese conocimiento. Fue muy poco tiempo que pude enseñarles computación, muy poquito tiempo, pero quería ver cómo eran, qué sentían, y pude convivir con algunos, y de ahí precisamente vino el que me invitaran a una graduación a las que nunca había asistido. A veces
pues aunque sabemos que hay graduaciones, hay quienes ni siquiera saben cómo son, qué pasa, qué sucede, y yo a partir de ahí, son, además de que son muy emotivas, pues la exposición de la palabra, el ver cómo alguien se consagra a Dios, es algo muy bonito. Y precisamente en el mes de julio del año 1998, predicó en esa graduación el presbítero José Luis Genis. Y él se basó en primero de Samuel capítulo 16 acerca de la elección de David. Y se me quedó muy presente lo que él decía, lo que le dijo Dios a Samuel, que no se fijara en el aspecto, porque Dios se fija en el corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿quién era David para su familia? Pues no era muy importante porque no lo llamaban a las reuniones, porque hasta que se acordaron que ya no había hijos que no había escogido Dios, fue que le llamaron. Era un pastor de ovejas, sí estaba ocupado, pero no era un hombre de guerra. Sus hermanos iban a la batalla, pero él no. Y obviamente cuando Samuel ve a sus hermanos piensa que algunos de ellos puede ser, pero cuando entra David, el Señor le dice, este es. Y el pastor le decía, a lo mejor muchos dirán que ellos son muy jovencitos, porque realmente los hermanos que se graduaban, creo que tendrían 19 años y a mucho, eran muy jovencitos. Y dice, a lo mejor muchos dirán que no tienen preparación, o a lo mejor dirán que son muy jóvenes, pero Dios los quiso llamar para servir. Y hizo la invitación y se refirió a la congregación que en ese momento estaba ahí presente y decía, y si Dios te estaba llamando, no pusieras peros, porque al final no es por tus habilidades ni capacidades, sino que Dios te llama y si le amas, si quieres servirle, Él te va a respaldar y tú lo vas a sentir. Y entonces, de verdad que es de las veces que he experimentado que Dios me habla y me decía, tienes que ir a servirme, tienes que irme a servir. Y dice, y había varios jóvenes, porque en ese tiempo había varios señoritas también, porque pude llegar antes del culto, y cuando los vi ensayar, no sé, me partió mi corazón y decía, están jovencitos, y les decía, no tienen miedo, y decía, sí, sí, sí se fueron, dejaron su casa, tuvieron valor. Para mí eran valientes porque decía, yo no puedo dejar mi casa, yo no puedo tener ese valor. Y me admiraba verlos en su ensayo, cuando los vi cantar en el culto, y que decía, Dios, tú tienes que estar ahí, te tienes que preparar. Lo sentía así, que cuando me fui del culto, me había acompañado una de mis tías, y le dije esa noche, tía, me quiero ir a la escuela bíblica. Esa noche tomé la decisión. ¿Y cómo se confirmó? Porque al otro día mi tía se puso a orar conmigo y me llevó con el pastor Álvaro. Buscó una cita con el pastor Álvaro, el pastor me recibió, ya era tiempo de reunión de presbiterio y me dijo que por el momento, pues, qué bueno que tenía eso, me orientó, me ayudó bastante, me abrió la visión, se me abrió un panorama que no veía, me habló sobre que si yo estaba segura y le decía que sí, y me decía, vamos a orar, se puso a orar conmigo, estuvo orando conmigo, pero me dijo algo, ¿estás dispuesta a irte si te decimos que te vayas? Y le digo, sí. Y me dijo, bueno, entonces estate preparada. Y desde ese tiempo me quedé preparada, estaba lista. Y le decía a mis papás, si me hablan, me voy a ir. Y les comuniqué pues mi deseo que me tenía que ir. Y una de las cosas que le pedí a Dios es que tuviera yo el valor de separarme de mis padres, de dejar mi casa y que se me quitara el miedo, porque era muy miedosa, no me gustaba salir sola a la calle. De hecho, por eso mi tía me acompañaba a las actividades o alguien más, porque no me gustaba salir a la calle sola. Sí lo tenía que hacer, pero no era de mi gusto, siempre sentía miedo y decía, Señor, pues si tú me estás llamando, pues el miedo se me tiene que quitar porque voy a andar sola. Todavía no comprendía mucho cómo funcionaba la escuela bíblica, pero decía, pues yo veo a las hermanas que vienen a la congregación y vienen solas, andan solas, van de aquí para allá. Y decía, Señor, yo no soy muy valiente. Y luego si me mandan a otro lado, era mi temor. Y se confirmó porque cuando le comuniqué mi decisión a mis papás, aun cuando no les entusiasmó así que mucho la noticia, no me lo impidieron. Como recuerdo a mi papá que me decía, bueno, yo ya te di parte de estudio, dice, y espero que eso te sirva a donde vas. Y me acompañaron, ya mis papás no estaban juntos porque mis papás son separados, y eso me llenó de gozo, porque aun cuando ellos ya no vivían juntos, se unieron para llevarme a Nativitas con mis dos maletitas y me dejaron en la puerta y ahí me dejaron, entré yo y ellos se fueron, porque apoyaron mi decisión, aun cuando pensaban que me iba a arrepentir,
pero ellos querían apoyarme y yo lo vi de esa manera porque tuve el valor de dejarlos y la fuerza y decir, pues voy a andar sola como me toque andar, porque sabía que Dios me acompañaba. Y fue así porque el Señor me quitó esos temores y me ayudó a seguir sin mi familia, de cerca, porque pues la sigo teniendo, gracias a Dios. Wow, qué experiencia, cómo el mismo Señor te va transformando y te va añadiendo a tu carácter lo que necesitas para la obra, porque es cierto, pues andar sola, ¿no? De aquí para allá, en todos los campos, andar viajando, andar visitando, era algo en el que tenías que vencer todo eso. Y bueno, la influencia de aquellos siervos de Dios que algunos ya están en la presencia del Señor, como de la antigua escuela, ¿no? De aquella formación todavía un poco más, tal vez estricta por el tiempo en el que se vivía. Tenemos otros saludos de Iris Hernández. Dios la siga bendiciendo grandemente, hermana Mercedes, la queremos mucho. Reciba saludos de la familia Romero Hernández. Ay, gracias, hermana. Dios le bendiga. Y también tenemos saludos de Mimi, de la Presi de la Unión de la Ciudad de México. Miss, Dios bendiga su ministerio. Un abrazo. Ay, un abrazo a toda tu familia, Mimi. Y ahorita hablando precisamente de las uniones, según tu perspectiva, ¿qué crees que le haga falta a las uniones de esfuerzo cristiano? Pues a lo mejor, digo, no siempre, porque creo que, o sea, a mí me gusta mucho la forma del esfuerzo cristiano, la verdad. Siempre he sido como muy inclinada al esfuerzo cristiano, igual a la femenil. Me gusta su forma. Solo a lo mejor quizás es que siempre le den prioridad a las cosas espirituales, que haya como mayor difusión a esa necesidad, porque yo sí creo y estoy segura, no podemos hacer nada sin antes haber escuchado al Señor, sin antes haber consultado al Señor, es decir, estar a los pies del Maestro aprendiendo, estando en comunión con Él, al grado que le pregunte si lo podemos hacer y cómo hacerlo, una comunión tan cercana que nos permita ir con esa seguridad que lo que estamos haciendo, aun cuando pueda tener obstáculo, va respaldado por el Señor. Creo que en esa parte sería como darle más impulso a la parte espiritual, ¿no? Que es parte del voto, porque sabemos que es una relación personal con el Señor Jesucristo, que se manifiesta a través de la lectura diaria de la Biblia, la asistencia, pero siempre darle esa prioridad, porque lo que sí he visto pues en las actividades de la unión es que en actividades espirituales hay muy poca asistencia, que en las sociales, digo, sí, sí estoy de acuerdo que tenemos que convivir, pero entonces algo está pasando, ¿no? ¿Por qué a las veladas, vigilias, evangelismo, etcétera, hay poca asistencia y a las sociales hay mucha? A lo mejor sean las fechas, no lo sé, se puedan cambiar quizás, ¿no? O a lo mejor el interés quizás mal enfocado del esforzador, porque el esfuerzo ciertamente puedes convivir, pero el esfuerzo cristiano es un lugar, una escuela donde aprendes a forjarte y a hacer un poco más de lo que normalmente haces, y eso es para Cristo y para la iglesia. Creo que sería en esa alguna parte, porque pues algo que me maravilla es el ingenio, la habilidad, la destreza que hay en el esfuerzo cristiano. Y yo creo que esto puede ser todavía como mucho más fuerte con el poder del Espíritu Santo. Porque de verdad, yo he aprendido mucho en las uniones, en sus métodos de trabajo, en muchos, porque muchos hermanos tienen carreras que obviamente abren panoramas grandes y yo me maravillo y esas habilidades, capacidades y cosas que a veces uno no sabe y las aprende, digo, y con mayor fuerza y con estar llenos del Espíritu Santo, creo que va más allá, ¿no? Porque gracias a Dios la unión, las uniones, la sinódica como las presbiteriales, cuenta con hermanos con muchas carreras y pienso que no me equivoco, que son de los mejores profesionistas, porque he tenido la oportunidad de tratar con muchos y son buenos en lo que hacen. Y yo creo que y yo lo tengo muy consciente, que es gracias a Dios, y si lo hacen también en la iglesia, esas habilidades y conocimientos, digo, la iglesia siempre estará porque Dios va a estar con nosotros, pero también le ayudará a su funcionalidad
que esas habilidades, capacidades, creatividad, porque tiene mucha creatividad, impulsada por el Espíritu Santo, puede hacer grandes cosas por nuestra iglesia y por el mundo especialmente, donde podemos influir. Si tocas un punto importante, actividades solo basadas en lo social es algo muy frágil. Por eso ha habido hermanos que pasan, ¿no? Termina como el tiempo en el que sus amigos ya no están y pues ya dejan de asistir, ¿no? Pero cuando está basado en lo espiritual, pues uno permanece. Y el punto de los profesionistas, el hecho de que uno se prepare, debe también girar en torno a Dios, para darle gloria a Dios a través de nuestra excelencia y ponerla al servicio de los pies de nuestro Señor. Tenemos un saludo especial del pastor Otto. Dice, saludos a nuestra estimada hermana misionera Mercedes, gran sierva del Altísimo, que nuestro buen Dios le siga bendiciendo grandemente. Gracias, pastor. También compañero en ministerio. Sí, tan jóvenes ustedes que tomaron esta decisión y que ahora nos están compartiendo todas estas enseñanzas. Pues bueno, algunas palabras para los que nos están viendo. Ahorita tenemos 40 viéndonos, pero seguramente lo van a ir viendo en el transcurso del día. Por la noche lo vamos a subir a YouTube para que tenga mayor alcance. Dinos algunas palabras. Pues miren, te quiero decir tantas cosas, pero lo primero, servir a Dios, he aprendido que es la mejor carrera. Y es una vocación que recibes de Dios y siento que es un gran, y siempre lo he visto como el más grande privilegio. De parte de Dios sí requiere consagración, pero la verdad, todo lo hace Dios. Porque nada podemos decir que hemos hecho nada, ni llegar hasta varios años de ministerio por nuestra voluntad o por nuestra fuerza, sino ha sido por Dios. Y yo quisiera invitar a los jóvenes y señoritas que busquen al Señor, que consagren su vida. Hay un lugar para ti en la escuela bíblica y en el seminario. Son instituciones que están preparadas para capacitarte, para enseñarte, para servir a Dios. Hoy en día nuestra iglesia necesita de mujeres y hombres que quieran servir a Dios. No tengas temor, a lo mejor tu temor es como en el momento yo lo pensé, que no iba a ver a mi familia, que me iba a costar trabajo, porque a veces crees que tienes limitaciones o porque sufres mucho, pero yo te quiero decir, ¿sí? ¿Qué cristiano no sufre? Todos los cristianos sufrimos porque es parte de la vida, ¿o no? Claro, pero ¿sabes cuál es lo que puedes ver cuando entras al ministerio? Cosas maravillosas de Dios. Sí, a lo mejor no nos pasará como Daniel que nos cuide de los leones en el foso, pero todos nosotros y todos te dirán lo mismo, Dios nos ha cuidado de muchas otras cosas, no de leones, pero nos ha protegido. Hemos ido a lugares, hemos estado con personas quizás que ni cuenta nos damos que son malas y Dios nos ha cuidado, Dios nos ha dado gracia para predicar, nos ha ayudado. Y realmente es una carrera a la que hoy en día, pues, no hay muchos que la quieran, a lo mejor en nuestra asociación, no hay muchos que la quieran estudiar o prepararse, pero yo te puedo decir en el amor del Señor que si tú te animas a servir al Señor y si sientes que Él te está llamando, no te vas a arrepentir. Yo te puedo decir hasta hoy que no me arrepiento. Hay muchas cosas que uno hace de las que te puedes arrepentir, pero si yo volviera a nacer y me volvieran a decir te vas a estudiar, te vas de sierva, lo haría. Y lo haría porque me ha ayudado a conocer más a Dios, porque me ha permitido colaborar en su obra, en la insuficiencia que tengo, porque no somos perfectos, porque no lo sabemos todo, porque habrá muchos mejores que nosotros en muchas áreas, pero ¿sabes? Es donde ves que es Dios y no eres tú, porque yo lo que he visto la presencia de Dios, porque si algo, por poquito que haya hecho, no fui yo, fue Dios, y ser y saber que he sido instrumento en las manos de Dios, así sea un alma se haya convertido, alabo y bendigo a Dios, porque sin Él no lo pudiera hacer. De verdad que te invito, hay un lugar para ti en la escuela bíblica, sirve a Dios, entrega tu vida a Él, de verdad que Dios te va a suplir todo lo que tú quieras. Yo no me he quedado sin comer, aún en la enfermedad, no me he quedado sola,
no me he quedado sin nada, porque todo me lo ha dado Dios. Y mi familia creció, hoy tengo muchos hermanos, muchos padres que me han adoptado, y no los hubiera tenido si no hubiera entrado al ministerio. Pero más aún, ¿no? El saber que sirves a Dios. Ahora puedes de alguna manera el ver cómo aquellos hombres de los que habla la Biblia amaron al Señor, porque también servir a Dios te lleva a amarle más, porque le conoces más y es inevitable que no le ames. Así es que si tienes miedo que porque te puedas morir de hambre, no te preocupes, aún los cuervos nos llevan de comer. Si te preocupa quizás el que lo vean como algo menospreciado, no te preocupes. Esta es la mejor carrera, porque esta viene de Dios. Y quizás a lo mejor no te tenga un renombre aquí en la tierra, pero un reconocimiento de Dios sí, porque Él nunca, nunca, nunca. A lo mejor alguien te despreciará, pero si alguien que siempre te va a dar dignidad es Dios. Y eso es maravilloso, porque su palabra te va a consolar, su palabra te va a ubicar en el lugar que vas a estar, te va a ubicar en lo que debes de hacer, y eso es extraordinario y eso es maravilloso. Si te da temor que vas a andar solo o que no vas a poder, acuérdate que no eres tú. A mí me gusta mucho lo que decía el apóstol Pablo, que la gracia de Dios no había sido en vano, porque al final era la gracia de Dios la que se había manifestado en su vida. Y Pablo estaba enfermo, pero cuando vemos su obra misionera, ni cuenta nos damos que está enfermo si no nos lo dice él. Pero fue porque Dios fue con él. Y es lo que te puedo decir, hay más ganancia que pérdida. Y todo lo que dejamos por el Señor no es nada a lo que el Señor nos da dentro del ministerio. Acércate a tu pastora, a la misionera, al obrero, pregúntale, de verdad, y no fijes tus ojos en nosotros, fija tus ojos en Dios. Nosotros no somos perfectos, pero algo que sí te puedo decir es que es la mejor carrera que yo pude haber escogido. Tenía ganas de estar en una gran empresa, pero sabes, estoy en una empresa grandísima y eterna, y es la iglesia, y un día voy a reinar con Dios, y algún día voy a estar como lo estarás tú también, y reinaremos con el Señor, pero estoy en la empresa más grande, con el mejor Señor, con el mejor jefe, porque me capacita, me ayuda, porque aun cuando no le sé todo y a veces me puedo equivocar, me ayuda a mejorar y no me desecha a pesar ni de la edad ni las deficiencias, porque sí, vamos perdiendo fuerza, vamos a lo mejor enfermando, pero sabes, hay veces que ni se nota y eso solamente se logra porque Dios está con nosotros. Y yo te invito en el amor del Señor, sirve a Dios, sirve, hay muchos lugares que necesitan que tú vayas a predicar, que vayas a contar las grandes maravillas de Dios, a consolar, a edificar a través de lo que Dios haga en tu vida. Así es que hay muchos lugares en la escuela bíblica y en el seminario, y cuentas con la oración de toda una iglesia que siempre está orando por nosotros. Dime quién tiene eso. Yo lo veo como un privilegio, la iglesia siempre está orando por nosotros y ese es un regalo incomparable. Así es que Dios permita que te sirva pues las experiencias que te estamos contando y uy, cuántas puedes escuchar de muchos siervos del Señor, hay muchas que puedes aprender, esto es muy poquito. La misericordia de Dios sea con ustedes y esperemos muchos esforzadores para la escuela bíblica y para el... Amén. Sí, existimos para servir, existimos para la gloria de Dios. Y dice alguien por ahí que Dios no paga los viernes, pero es el que mejor paga. Sí. ¿No? Entonces, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por esta experiencia, por haber aceptado la invitación, por todo lo que nos has enseñado, comentándonos tu experiencia. Gracias a Dios por todo lo que has hecho al paso de los años y le damos gloria a Dios por tu vida. Y pues, así como lo has dicho, la iglesia ora por ustedes en esta ocasión. Pues quiero orar por ti y quiero invitar a todos los que nos están viendo que ahí donde están, elevemos una oración a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Mercedes y también por todos los siervos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú tomas a personas, las capacitas y haces de ellas obras maravillosas para tu gloria. Y en esta ocasión venimos a agradecerte la vida de nuestra hermana misionera Mercedes. Gracias, Señor, por lo que nos ha compartido, por cómo la has transformado y por el ejemplo que nos ha dado de consagración, dedicación y de servicio.
te rogamos por su salud para que obres en ella, te rogamos para que nada le haga falta, pero sobre todo, que la influencia de tu Espíritu Santo la acompañe en todo lo que haga y todo lo realice dándote la gloria y para edificación de tu iglesia como hasta ahora lo ha hecho. Concédele sentir tu presencia, concédele, Señor, tiempo contigo, también en compañía de sus seres amados. Te rogamos, Padre, porque suplas toda necesidad, pero sobre todo le des un renovado ánimo para que continúe en el servicio tuyo hasta su último respiro. Tú tienes delante de ti sus peticiones especiales y seguramente las miras con especial atención. Sean hechas conforme a tu voluntad, conforme a tu plan perfecto para su vida. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues te doy oportunidad para que te despidas de los que nos están viendo. Ay, hermanos, muchas gracias por conectarse, por escuchar. Es también bonito poder contar, pero es muy poquito, hermanos, lo que les podemos decir a lo grandioso las grandes cosas que hace Dios. Y algo que quiero compartir, hermanos, es que el hermano que me está entrevistando es un hermano que conocí en mi primer campo, porque yo estuve en la iglesia de San Andrés. Lo conocí muy chiquito. Y miren, hermanos, esa es una de las satisfacciones que da estar en el ministerio, porque vemos crecer hermanos que se convierten en hombres profesionistas, que son fieles a Dios y que están haciendo algo por la iglesia. Y eso nos anima al ver cómo Dios trabaja en la iglesia. Y no lo pudiera ver si no estuviera en el ministerio, porque a lo mejor nada más vería al hermano Nahum, pero lo vi desde chiquito, he visto a su familia, he visto a Rosaura también, a todos. Y bueno, hemos visto crecer a muchos hermanos. Y damos gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios, hermanos, por todos los lugares donde he estado, por todos los hermanos que he conocido, porque he conocido muchos, por su cariño, por sus palabras y oraciones, porque he gozado de eso mucho y es gracias al ministerio, porque me han conocido por el ministerio y de verdad que eso lo veo como un regalo de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por tomarse este tiempo de escuchar. Un saludo a todos los hermanos. No sé quiénes están conectados, pero reciban un saludo. Espero que estén los de Bethesda, o los de Fresnillo, o los de Oaxaca. Que el Señor les bendiga y a todos mis amigos en el ministerio, porque yo quiero decirles que en el ministerio tengo amigos con los que cuento, que me animan, con los que también nos enseñamos mutuamente, pero que son mi familia. Ahora yo veo al presbiterio como mi familia, al sínodo como mi familia, porque es la familia que Dios me dio también. Yo tengo 2 familias y mucho más, ¿no? Con las familias que Dios nos da en las iglesias. Que Dios les bendiga, hermanos, y disfruten de las bendiciones del Señor. Queremos leer un último comentario de nuestra hermana Inés Hernández. Te amamos, que Dios te siga guardando y guiando en su ministerio. Muy lindo testimonio, no había tenido la oportunidad de escucharlo, a pesar de la distancia, eres de bendición para mí. Es cuando uno dice, vale la pena todo el esfuerzo que realiza al hacer las actividades, ¿no? Cuando ve uno que a alguien le llegó en su corazón. Y te mandan saludos desde Toluca, Sara Hola, hermana. Miranda, otra vez Miss Meche, Oaxaca, los de Poblado. y desde Tabasco, nuestra hermana Chío. Saludos, Hola, querida hermana, Dios misionera le bendiga. Mercedes. Que Dios siga sosteniéndola en su ministerio y le bendiga. Saludos a la hermana Chío y a toda su familia. Pues ha sido la primera entrevista. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Miss Meche, por todo lo que haces. Que el Señor te recompense como lo ha prometido, porque Él es fiel en todo lo que ha dicho, en especial para aquellos que le sirven. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y bueno, ya casi nos aventamos 1 hora. Pensé que íbamos a durar menos, pero qué bueno. Espero haya sido de bendición. Va a haber repetición y mañana tenemos otra entrevista. No Que se las Dios pierdan, les hermano. bendiga. Sí, no, Dios va les también a bendiga. ser de bendición. Que Dios les bendiga.